Hola chicos, mirad, os voy a hacer un repasito de la recuperación de la segunda evaluación, ¿vale? A ver, tenemos que aprobar esto y ya no la quitamos de en medio. El examen va a ser un cuestionario tipo test, ¿vale? Entonces yo os lo voy a mandar y tenéis que ir contestando A, B o C o D, depende de las opciones que tengáis. Van a ser unas cuantas preguntas, os daré un tiempo determinado, hasta una hora, entonces le dais a enviar y se acabó. Os repaso lo que entra. Mirad, empezamos en la página 54 del libro, aquí. ¿De acuerdo? La parte está de los átomos, los modelos atómicos, la estructura del átomo, el núcleo, los electrones que giran alrededor y tienen carga negativa, es decir, las características de un átomo que está formado, recuerdo, por un núcleo en el que están los protones y los neutrones. Los neutrones no tienen carga y tienen la misma masa aproximadamente que los protones. Los protones tienen carga positiva, ¿de acuerdo? Y en la corteza del átomo están alrededor girando los electrones, que tienen carga negativa y que tienen una masa muy pequeña, casi despreciable. Y mirad, luego, los modelos atómicos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los modelos atómicos, os los repasáis, el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el del pudín de pasas se llama, el de Rutherford y el de Bohr, que es el de las órbitas, ¿vale? Entonces, esto os lo tenéis que repasar. Os voy a volver a reenviar, que me lo pidió David, de segundo de los PowerPoint. Deberíais tenerlos colgados ahí en el Classroom. Yo lo voy a repasar a ver si están, y si no estuvieran, os lo mando. Me refiero al PowerPoint de esta parte del tema. Todo esto viene junto, porque es un tema larguísimo. El de la composición de la materia. Hasta las disoluciones vimos en el primer trimestre, ¿os acordáis? Hasta aquí. Luego esto nada, y empezábamos aquí el segundo trimestre, la segunda evaluación. Bien, la tabla periódica, número atómico, número másico, etcétera, etcétera. Como yo sé que con eso os guiáis, os voy a hacer aquí un ejemplito. Mirad, el típico ejercicio es que yo os doy un elemento, por ejemplo, vamos a poner el carbono, y os digo que tengo el carbono, vamos a poner, por ejemplo, el carbono 14, 6. Y vamos a ponerle aquí ya también una carga. Por ejemplo, vamos a poner más 2. Mejor dicho, 2 más, que es como se escribe. ¿Vale? Imaginaos, yo os doy esto y os pregunto varias cosas. Bueno, lo primero, ¿qué significa este número? Este número es el número másico, que se escribe con la letra A, y es el número de protones más neutrones, protones más neutrones. Este de aquí, Z, es el número atómico. El número atómico, Z, es simplemente el número de protones del átomo. Y esto de aquí es la carga del átomo, ¿vale? Que realmente es la relación entre protones y neutrones. Este número de aquí es la carga. Entonces, ¿yo qué os puedo preguntar de aquí? Os puedo preguntar el número de protones. Os puedo preguntar el número de neutrones. Y os puedo preguntar el número de electrones. Fijaos. ¿Cuántos protones tengo? Pues cuando queréis saber el número de protones, directamente miráis Z, porque es el número de protones, es el número atómico, se llama. Luego tiene 6 protones. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene? Bueno, pues si el número másico es la suma de los protones más los neutrones, si tengo 14 en total, 14 menos 6, 8 neutrones tiene que tener ese átomo. Y para el número de electrones tenéis que mirar el número de protones que tiene. Y fijaos, si tiene 6 protones, ¿de acuerdo? Y el átomo tiene dos cargas positivas, es porque tiene 2 protones más que electrones. Fijaos, si tuviese carga cero, ¿cuántos electrones tendría que tener? Tendría que tener 6, porque 6 cargas positivas y 6 cargas negativas se anulan y me daría 0. Y entonces aquí no pondría nada. Lo dejamos así. Pero me han dicho que tiene que tener 2 más. Si tiene 2 cargas positivas de más, es porque tiene 2 electrones de menos. ¿Vale? Fijaos, si yo ahora compenso, me salen que tengo que tener 2 cargas positivas de más, que son los 2 protones. Ahí aparece. Imaginaos que en lugar de ser 2 menos, digo 2 más, aparece 2 menos. En este caso, ¿qué significa? Que teniendo 6 protones que tiene el átomo, esto no lo podemos cambiar, ¿vale?
teniendo 6 protones, tiene 2 cargas negativas de más. ¿Qué significa? Que tiene que tener 8 electrones. ¿Por qué? Porque si yo ahora sumo, me van a sobrar 2 cargas negativas, que son las que aparecen ahí. Luego tiene que tener 2 electrones de más. Bueno, el ejemplo que se había puesto antes, habíamos dicho, por tanto, que tenía 4 electrones. ¿Vale? Bien, pues nada, esto, acordaos, eran unas tablitas en las que teníais que ir poniendo el símbolo, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis que tenéis que tener el cuaderno. Lo que hay que saber es de la tabla periódica. Os recuerdo un poco, grosso modo. Fijaos, hay que saberse cómo se llaman cada uno de estos grupos. Alcalinos, alcalinotérreos. Este de aquí son los metales de transición, incluidos que están los lantánidos y actínidos, que están dentro de esos. Y luego estos son los boroideos, es el grupo 13, 14 carbonoideos, 15 nitrogenoideos, 16 anfígenos, 17 halógenos, 18 gases nobles. No hay que saberse dónde está colocado cada uno, pero sí hay que saber si, por ejemplo, yo os digo que me digáis cuál es el símbolo del fósforo, ¿vale? Me tenéis que decir que es una P. O si yo os pongo esto, me tenéis que decir que ese símbolo es el potasio, por ejemplo. Eso sí que hay que saber hacerlo, ¿vale? Bueno, o sea que hay que saberse la tabla periódica, pues un poquito, lo que os he dicho, ¿vale? Bien. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Pues tiene 7 periodos. Los periodos son las filas, ¿veis? Tiene 7 periodos. Vale, y luego también, lo estoy viendo por aquí, lo que es un isótopo. Tenéis que saber lo que es un isótopo. Un isótopo es un átomo que tiene, o dos átomos que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Por ejemplo, siguiendo con el carbono, existen 2 isótopos del carbono. Este isótopo del carbono tiene 6 protones, tiene sus 6 electrones, evidentemente, y tiene 6 neutrones. ¿Por qué sé yo que tiene 6? Hombre, porque si tiene 6 protones y en total entre protones y neutrones tiene que tener 12, pues es que tiene que tener 6 neutrones. Pero además el carbono tiene otro isótopo, que es el carbono 14. El carbono 14 tiene 6 protones porque es carbono, ¿vale? Porque es carbono, miradlo, el carbono siempre tiene 6 protones, que es este numerito que aparece ahí arriba, el número atómico. Sin embargo, en el carbono 14 no puede tener, bueno, los electrones también son 6, pero los neutrones no pueden ser 6, tienen que ser más, porque, fijaos, si tiene 6 protones y sumados los protones más los neutrones tiene 14, es que tiene que tener 8 neutrones, ¿vale? Bueno, pues estos son los isótopos. Estos dos serían los 2 isótopos del carbono. 2 átomos con el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Vale, continuamos. Enlace químico. Y esto sí que era bastante largo. Tenéis que mirar bien los apuntes, ¿vale? Porque yo os conté muy bien las características del enlace, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Os lo recuerdo, echar un vistazo. Iónico, enlace. Covalente, metálico. ¿Vale? Entonces hay una serie de características. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. El enlace covalente se da entre 2 no metales, o sea, no metal más no metal, o bien hidrógeno más no metal. ¿Vale? Y el enlace metálico es el que aparece dentro de átomos metálicos iguales. Por ejemplo, hierro con hierro, litio con litio, ¿vale? Solamente los metales, entre sí. Fijaos, os recuerdo, átomos metálicos, todos estos en color carne, ¿vale? Estos entre medias se llaman semimetales y átomos no metálicos son todos estos de por aquí. Y luego el hidrógeno, que es un poco especial, ¿vale? Bien. Luego del iónico hay que saber las características físicas, que son duros, son solubles en agua, etcétera, etcétera. De los covalentes igual. Y de los covalentes hay una cosa muy importante que hay que saber, que son las estructuras de Lewis. Bueno, acordaos que el enlace iónico se produce por cesión de electrones. Un átomo le da un electrón a otro.
El covalente, sin embargo, se produce por compartición, comparten electrones. Y acordaos de las estructuras de Lewis, ¿vale? Entonces, nos daban dos átomos, por ejemplo, nos daban el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, o la molécula de agua, y dibujábamos la estructura de Lewis. Teníamos que dibujar primero el átomo de hidrógeno con su electrón, otro átomo de hidrógeno con su electrón, porque tenemos dos átomos de hidrógeno, y luego acordaos cómo ir a lo de las órbitas. Si aquí está el núcleo, ¿vale? Aquí estaría el núcleo del átomo. Si aquí está el núcleo, la primera órbita tiene 2 electrones como máximo, la segunda tiene hasta 8 como máximo. En el caso del oxígeno, ¿vale? El hidrógeno tiene Z igual a 1 y el oxígeno tiene Z igual a 8, ¿vale? Luego este tiene un electrón nada más. Y este, porque el número de protones, que es la Z, es igual al número de electrones, cuando el átomo es neutro. Y esta Z, en el caso del oxígeno, tiene 8 protones y como es neutro, 8 electrones. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que lo van a compartir. Los átomos de hidrógeno se van a situar en las órbitas, solapando con su electrón. Voy a pintar de color verde los átomos, los electrones de los hidrógenos y se sitúan solapando las órbitas del oxígeno. ¿Y cuál era el objetivo fundamental? La estabilidad, la máxima estabilidad. Estos son los hidrógenos y este átomo es el oxígeno. La máxima estabilidad. ¿Cómo se conseguía la máxima estabilidad? Teniendo 8 electrones en la última capa, si es el nivel 2, 3, 4, etc. Y si es el nivel 1, que es el primero, este de aquí, 2 electrones como máximo. Fijaos, el hidrógeno, que solamente tiene un nivel energético, tiene 2 electrones. Y el oxígeno, que tiene 2 niveles energéticos, consigue tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando por supuesto con los del hidrógeno, para ser estable. Y esto es un enlace covalente y esto es otro enlace covalente. Esto lo tenéis que tener bien desarrolladito en el cuaderno. Y el enlace metálico, pues también tenéis las características, que es un enlace en el cual cada átomo metálico pone una serie de electrones que comparte con toda la red, ¿vale? Y tiene una serie de características como la dureza, maleabilidad, altos puntos de fusión, etcétera, etcétera. No me voy a parar en eso. Bueno, y para finalizar la parte, lo que tenéis que estudiar del segundo trimestre, acordaos la formulación, que tenéis unas hojas, formulación y nomenclatura, ¿eh? Y nomenclatura de segundo, que tenéis unas hojas que os di y ahí viene todo. Empezamos con los óxidos, luego los hidruros, las sales binarias y los hidróxidos, creo recordar, sí, y los hidróxidos. Lo tenéis todo y tenéis que repasaros todas esas fórmulas, ¿de acuerdo? Toda esa hoja, repasarlo. Y os puedo poner una fórmula, por ejemplo, yo que sé, esta de aquí. Acordaos que también este tipo de compuestos se puede llamar, son los hidrácidos, como ácido sulfídrico, el sulfuro de dihidrógeno. Un ejemplo de óxidos, por ejemplo, venga, os voy a poner un ejemplo de cada uno, ya que estamos. Los óxidos, por ejemplo, este de aquí, ¿cómo lo nombramos? El trióxido de hierro. Este de aquí, los hidruros, por ejemplo, os voy a poner este de antes. Este sería el... perdón, hidruros no. Hidruros hay dos tipos. Hay dos tipos, metálicos y no metálicos. Un hidruro metálico, por ejemplo, sería este de aquí. Perdón. Este de aquí. ¿Cómo se nombra este hidruro? Sería el dihidruro de calcio, ¿vale? Y luego están este tipo de compuestos de hidrógeno, que no se llaman hidruros, sino que serían ácidos hidrácidos. Acordaos que dependía del grupo de este elemento. Este es el azufre, pues sería el sulfuro de dihidrógeno y se llama ácido sulfídrico. Por ejemplo, este de aquí sería el cloruro o monocloruro de hidrógeno, que sería el ácido clorhídrico. Por ejemplo, ¿cuál más? Este de aquí se llama tetrahidruro de silicio y este no es un ácido hidrácido, solamente son ácidos hidrácidos los de los grupos 16 y 17 y del 16 quitamos el oxígeno porque el oxígeno forma el agua y esto no es un ácido, ¿vale? Bueno, y los hidróxidos
¿vale? Acordaos que tenían este grupo junto. Por ejemplo, si ponemos este de aquí, esto sería el monohidróxido de sodio. Si ponemos, por ejemplo, este de aquí, dihidróxido de magnesio, ¿vale? Bueno, pues miraos bien esto porque también os van a entrar preguntas de formulación. Pues venga, a estudiar, chicos. Ah, y el examen os recuerdo, tipo test, os llegará el día 18 a las 12 de la mañana, estará en el tablón de Classroom y ahí le dais al link, se os abre, tendréis un tiempo determinado y cuando termine el tiempo me lo tendréis que enviar, ¿vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo.